Hoy quiero hablarle a alguien que siente que su casa está de pie, pero su familia está cansada. A alguien que tiene techo, pero no siempre tiene paz. A alguien que paga cuentas, resuelve problemas, sonríe por fuera, pero por dentro dice: Señor, yo necesito que entres a mi hogar de una manera nueva. Porque una cosa es tener una casa y otra muy distinta es tener un hogar. Una cosa es levantar paredes y otra muy distinta es levantar una familia. Una cosa es compartir una mesa y otra muy distinta es compartir el alma. Y hoy yo vengo a decirte algo con toda mi fe. Dios no se olvidó de tu casa. Dios no dejó archivada tu familia en un cajón celestial. Dios no mira tu mesa vacía de diálogo, tu matrimonio golpeado por el desgaste, tus hijos confundidos, tus noches de ansiedad y dice, bueno, que se arreglen. No, el Señor sigue interesado en los hogares, sigue interesado en los hijos, sigue interesado en los padres, sigue interesado en restaurar el corazón de la casa. La Biblia dice en Josué 24:15, por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Y me gusta porque Josué no dijo, yo voy a servir al Señor si todo sale bien. No dijo, yo voy a servir al Señor si mis hijos nunca se rebelan, si mi matrimonio nunca atraviesa tormentas, si la economía siempre alcanza, si la salud nunca falla. No, él hizo una decisión espiritual antes de ver el resultado. Dijo, mi casa tendrá dirección, porque lo primero que necesita una familia no es perfección. Lo primero que necesita una familia es dirección. Escúchame bien. Tu casa no necesita aparentar perfección, necesita presencia de Dios. Tu casa no necesita decorar el caos para que parezca bendición. Necesita verdad, arrepentimiento, abrazo, oración, palabra, perdón y rumbo, porque hay familias que se ven impecables desde afuera, pero están partidas por dentro. Y hay otras que todavía están en proceso, con luchas reales, con cicatrices, con lágrimas recientes, pero con Dios en el centro. Y yo prefiero una casa en proceso con presencia de Dios que una casa impecable sin altar, sin ternura y sin cielo. El problema de muchos hogares no es que falte mobiliario, es que falta misericordia. No es que falte comida, es que falta escucha. No es que falte tecnología, es que falta ternura. No es que falte entretenimiento, es que falta propósito. Tenemos casas llenas de pantallas, pero vacías de conversación. Tenemos habitaciones separadas, agendas apretadas, silencios largos, disculpas que nunca llegan, abrazos que se quedaron pendientes desde hace años, y todo eso va endureciendo el corazón de una familia. Y entonces aparece el cansancio del alma, el papá agotado, la madre que ya no sabe cómo sostener tanto, el hijo que se encierra, la hija que sonríe, pero está peleando batallas que nadie ve. El abuelo que ora en silencio. La pareja que aprendió a convivir, pero se le olvidó cómo volver a mirarse con compasión. Y en medio de todo eso, Dios sigue diciendo, todavía puedo bendecir esa casa. Todavía puedo fortalecer esa familia. El Salmo 127 dice, si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Y esa palabra es fuerte, porque no dice que no haya esfuerzo. Claro que hay esfuerzo. Claro que hay padres cansados, madres desveladas, gente que trabaja doble turno, personas que luchan para sostener a su familia. La Biblia no desprecia el esfuerzo humano. Lo que dice es que hay esfuerzos que si Dios no los atraviesa terminan siendo insuficientes. Puedes hacer mucho por tu casa, pero hay cosas que solo Dios puede edificar. Tú puedes comprar una cama, pero no puedes comprar descanso. Puedes comprar una puerta, pero no puedes comprar seguridad emocional. Puedes pagar estudios, pero no puedes fabricar sabiduría. Puedes imponer reglas, pero no puedes producir amor verdadero. Puedes obligar a alguien a sentarse a la mesa, pero no puedes obligarlo a abrir el corazón. Hay cosas que solo Dios construye. Hay paredes que el dinero levanta, pero hay atmósferas que solo la presencia del Señor transforma. Y el mismo Salmo 127 agrega algo conmovedor. Los hijos son una herencia del Señor. No dice que son una molestia, no dice que son un obstáculo para tu libertad, no dice que son un adorno del hogar, dice que son herencia, recompensa, flechas en manos del valiente. Eso significa que los hijos no son un accidente administrativo del cielo, son una asignación sagrada, son una confianza que Dios pone en nuestras manos. No nos pertenecen en el sentido absoluto,
nos fueron confiados para guiarlos, amarlos, formarlos y bendecirlos. Ahora bien, escúchame con atención. Bendecir una casa no significa que nunca habrá lucha. Fortalecer una familia no significa que nunca habrá crisis. Hay gente que cree que si Dios está en su hogar, entonces no habrá lágrimas, no habrá discusiones, no habrá temporadas difíciles. No, la diferencia no es la ausencia de tormenta. La diferencia es quién está en la barca. La diferencia es quién sostiene la estructura cuando el viento golpea. La diferencia es si la casa está edificada solo con costumbre o con pacto. Yo quiero decirte algo pastoralmente, no como fórmula mágica, sino como verdad bíblica. Una casa fuerte no es la que nunca llora, es la que aprende a llorar sin soltar a Dios. Una familia fuerte no es la que nunca atraviesa conflictos, es la que decide no adorar el conflicto, no alimentar el orgullo, no coronar el rencor. Una familia fuerte es la que, aún con su historia rota, se atreve a decir: Señor, entra de nuevo, haz algo nuevo, sopla sobre nuestros huesos secos. Porque sí, también hay casas con huesos secos, casas donde ya no se habla como antes, casas donde el amor no murió de un día para otro, sino por goteo, casas donde nadie gritó se acabó, pero igual se fue apagando la esperanza, casas donde todavía viven juntos, pero hace mucho que dejaron de caminar juntos, casas donde los hijos ya no creen en nada porque vieron demasiada incoherencia, casas donde hay provisión material, pero pobreza emocional, casas donde hay recuerdos bonitos, pero presente duro. Y en ese escenario, la palabra del Señor sigue teniendo poder. La Escritura nos muestra que Dios no solo trata con individuos, también le importa la vida del hogar. En Deuteronomio 6, 4 hasta 9, el Señor manda que sus palabras estén en el corazón y que se enseñen a los hijos en casa, al levantarse, al acostarse, al caminar, al vivir. Eso significa que la fe bíblica nunca fue pensada solo para un templo una vez por semana. La fe bíblica fue diseñada para respirarse en la mesa, en el pasillo, en la cocina, en el auto, al inicio del día y al final de la noche. La fe no fue pensada como decoración religiosa, fue pensada como cultura del hogar. No se trata de que tu casa se vuelva un monasterio, se trata de que se convierta en un lugar donde Dios no sea un invitado de domingo, sino el Señor de lunes a lunes. Que tus hijos no solo te vean cantar en la congregación, sino perdonar en la sala. Que no solo te oigan citar versículos, sino responder con mansedumbre. Que no solo sepan que diezmas, sino que vean cómo tratas al más débil. Porque los hijos aprenden menos de nuestros discursos y más de nuestras atmósferas. De hecho, una de las tragedias de esta generación es que muchos chicos crecieron oyendo sobre Dios, pero no siempre viendo a Dios reflejado en la casa, y por eso a veces se endurecen. No porque el evangelio no tenga poder, sino porque el testimonio llegó distorsionado. Y aquí no vengo a condenar a nadie. Vengo a decir que todavía hay esperanza, porque Dios restaura aún lo que nosotros representamos mal. Dios puede sanar la imagen del Padre en el corazón de un hijo herido. Dios puede reparar los efectos de años de dureza. Dios puede enseñarte a pedir perdón, aunque nunca lo hayas visto modelado en tu infancia. Mira qué impresionante esto. Malaquías 4, 6 dice que el Señor volverá el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Eso me golpea el alma, porque no habla primero de conducta, habla de corazón. Y cuando el corazón se reconcilia, la conducta empieza a encontrar camino. Nosotros queremos corrección instantánea, pero Dios trabaja más profundo. Él apunta al centro. Él quiere devolver ternura donde hubo aspereza. Él quiere devolver honra donde hubo desprecio. Él quiere devolver conversación donde hubo distancia. Él quiere volver a conectar generaciones que se han hablado mucho pero entendido poco. Quizás hoy me está oyendo un padre que proveyó económicamente toda la vida pero nunca supo expresar afecto. Quizás me escuche una madre que cargó sola demasiado tiempo y se endureció por puro agotamiento. Quizás me oye un hijo adulto que todavía arrastra una herida de infancia. Quizás una hija que aprendió a defenderse de todo porque no se sintió protegida. Y lo que quiero decirte es esto: la gracia de Dios todavía llega a los vínculos familiares. El Señor no solo perdona pecados privados, también puede sanar historias compartidas. Ahora, déjame aclarar algo muy importante. Cuando hablamos de salvación para la casa, no estamos hablando de una fórmula automática donde cree uno
y mágicamente todos quedan transformados sin respuesta personal. En Hechos 16, 31 hasta 34, Pablo le dice al carcelero: cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Pero el mismo pasaje muestra que luego la palabra fue anunciada a toda la casa y toda la casa respondió. ¿Qué significa eso? Que la fe de uno puede abrir la puerta, puede cambiar la atmósfera, puede provocar un testimonio, puede convertirse en una antorcha, pero cada corazón necesita rendirse personalmente al Señor. Así que si tú eres el único creyente en tu casa, no te desanimes. Tu oración no es pequeña, tu testimonio no es inútil, tu perseverancia no es invisible. Tal vez todavía no ves a tu familia rendida a Cristo, pero el cielo sí ve tus rodillas gastadas, tus lágrimas escondidas, tu paciencia cuando nadie te entiende, tu decisión de no devolver mal por mal. Y muchas veces Dios usa a uno como semilla para tocar a todos. No por magia, sino por testimonio, por intercesión, por consistencia, por gracia. Hay padres que quieren controlar lo que solo Dios puede convertir. Hay madres que quieren arreglar en una conversación lo que necesitan meses de oración. Hay esposos que quieren exigir fruto donde no sembraron ternura. Hay esposas que quieren cosechar cercanía en un terreno donde hace años no se habla con honestidad. Y yo no te lo digo para culparte, te lo digo para liberarte. No eres el salvador de tu familia. Jesús ya ocupa ese lugar. A ti te toca obedecer, amar, orar, modelar, hablar verdad con mansedumbre y dejar que el Espíritu Santo haga lo que nadie más puede hacer. Proverbios 14, 26 dice: el temor del Señor es un refugio seguro que sirve de defensa para los hijos. Qué imagen más poderosa. No dice que el temor del Señor es un discurso bonito, dice que es refugio, fortaleza, defensa. ¿Tus hijos necesitan escuela? Sí. ¿Necesitan disciplina? Sí. ¿Necesitan límites? Sí. Pero por encima de todo necesitan una casa donde haya temor de Dios. Y cuando la Biblia habla del temor del Señor, no está hablando de terror, sino de reverencia, de prioridad, de centralidad. Una casa donde Dios es honrado se vuelve refugio, aún en medio de tiempos confusos. Ahora bien, también hace falta decir una verdad incómoda. No se fortalece una familia con orgullo. No se bendice una casa con resentimiento. No se levanta un hogar con palabras hirientes. No se construye paz humillando. No se forma un hijo solo a punta de grito. No se cultiva cercanía sembrando sarcasmo. Hay padres que creen que autoridad es dureza y no. Autoridad sin ternura se vuelve distancia. Hay hijos que creen que independencia es desprecio y no. Madurez sin honra se vuelve soledad. Hay matrimonios que creen que sinceridad es decir cualquier cosa de cualquier manera y no. Verdad sin amor termina pareciéndose demasiado a violencia. Efesios 6, contra 1 hasta 4 dice que los hijos deben honrar a sus padres, pero también les habla a los padres y les dice que no exasperen a sus hijos, sino que los críen en la disciplina y amonestación del Señor. Me gusta eso, porque la Biblia nunca le da todo el peso a un solo lado. El cielo no trabaja con favoritismos familiares. Les habla a los hijos, les habla a los padres, les habla a todos. La palabra confronta a cada quien en su rol. Y Colosenses 3 también insiste en algo hermoso: revestirse de compasión, bondad, humildad, paciencia, perdón. Eso no es teoría de seminario, eso es supervivencia del hogar. Porque cualquier familia, si no aprende a perdonar, se envenena. Cualquier casa, si acumula ofensas sin procesarlas a los pies de Cristo, se vuelve una habitación con aire pesado. Se respira tensión, se mastica resentimiento, se duerme mal, se interpreta todo desde la herida y uno termina viviendo con los suyos como si fueran extraños. Por eso hoy quiero decir algo que tal vez no te guste oír, pero puede salvar tu casa. En muchas familias no falta amor, falta humildad, no falta intención, falta arrepentimiento, no falta deseo de mejorar, falta decisión de morir al orgullo. Todos esperan que el otro dé el primer paso. El esposo espera. La esposa espera, el hijo espera, la madre espera y el infierno hace fiesta con familias llenas de gente esperando. Pero el cielo honra al primero que se humilla, al primero que llama, al primero que dice perdóname, al primero que dice no quiero tener razón, quiero restauración. Déjame abrirte el corazón con algo simple. Hay casas que se quebraron por temas grandes, sí,
infidelidades, traiciones, abandonos, golpes duros de la vida. Pero también hay casas que se enfrían por 1000 pequeñas durezas acumuladas, respuestas secas, silencios eternos, ironías, comparaciones, desprecio envuelto en broma. El alma se va llenando de microheridas y un día nadie sabe exactamente cuándo pasó, pero la casa dejó de sentirse hogar. Y ahí es donde hace falta un milagro de Dios, sí. Pero también hace falta obediencia concreta. Tal vez hoy no puedes cambiar toda tu familia de una sola vez, pero sí puedes volver a encender el altar. Sí puedes empezar a bendecir con tu boca en vez de maldecir. Sí puedes decirle a tu hijo lo que nunca te animaste a decirle. Sí puedes abrazar a tu esposo sin esperar una ocasión ideal. Sí puedes sentarte con tu esposa y hablar sin defensas. Sí puedes dejar de usar la casa como hotel y convertirla otra vez en mesa. Sí puedes apagar el ruido y abrir espacio para la oración. Sí puedes empezar hoy. Y aquí déjame regalarte una imagen hebrea preciosa. La palabra shalom no significa solo paz como ausencia de guerra. Su campo de significado incluye bienestar, integridad, plenitud, contentamiento, amistad, tranquilidad. Y la palabra bayit, casa, no se limita a una estructura. También abarca el hogar, la familia, el linaje, la casa como unidad viva. Así que cuando hablamos de que Dios bendiga tu casa, no estamos hablando solo de paredes protegidas. Estamos hablando de shalom sobre tu bayit, integridad sobre tu hogar, paz que recompone, bienestar que toca relaciones, orden santo en la atmósfera familiar. Eso es mucho más profundo que nada malo pase. Es que aún en medio de la batalla esta casa tenga centro. Es que aún cuando falte dinero no falte dignidad. Es que aún cuando haya lágrimas no se apague la esperanza. Es que aún cuando haya diferencias no se pierda el pacto. Es que esta casa pueda ser un refugio y no un campo minado. Isaías 32:18 dice: mi pueblo habitará en lugares de paz, en viviendas seguras, en sitios de reposo. Qué hermoso suena eso. Y no me vengas con que eso solo era para otra época y para otra gente. Claro que tiene un contexto profético más amplio, pero también nos revela el corazón de Dios. Él ama la paz, la seguridad, el reposo santo sobre su pueblo. Él no se deleita en ver una casa rota, asustada, emocionalmente sitiada. Él sigue siendo un Dios que ama poner paz donde hubo tormenta. Ahora, atención a esto. La bendición de Dios sobre una casa no se reduce a dinero. 1 Timoteo 5:8 deja claro que hay responsabilidad de proveer para los nuestros. Claro que sí. La fe no es excusa para negligencia. La espiritualidad no reemplaza el deber, pero tampoco confundamos provisión con plenitud. He visto familias con pocos recursos y mucha gloria de Dios, y he visto casas de lujo donde nadie descansa. El pan importa, sí, pero la paz no se compra. La bendición de Dios incluye provisión, pero va mucho más allá. Incluye sabiduría, unidad, reverencia, salud relacional, consuelo, perdón, verdad, propósito compartido. El Salmo 128 describe al hombre que teme al Señor y dice que verá bendición en su trabajo, en su mesa, en su casa, pero observa el orden. El temor del Señor viene primero. En esta generación queremos la mesa abundante sin el Dios de la mesa. Queremos hijos sanos sin sembrar palabra. Queremos matrimonio fuerte sin disciplina espiritual. Queremos cosecha sin altar. Y eso no funciona. No se puede pedir fruto donde no hubo raíz. Y aquí voy a hablarle a alguien que está cansado de esperar. Tú dices: ya oré por mi casa, ya clamé por mi matrimonio, ya hablé con mis hijos, ya intenté. Escúchame con mucho amor. No conviertas el cansancio en doctrina. No hagas del dolor una filosofía de resignación. No digas, bueno, así somos nosotros. No, tal vez así han sido, pero no tiene por qué seguir siendo así. Dios todavía cambia atmósferas. Dios todavía reconcilia corazones. Dios todavía resucita lo que parecía agotado. Dios todavía entra donde nadie más puede entrar. Tal vez el milagro que necesitas en tu familia no sea espectacular hacia afuera, pero sí decisivo hacia adentro. Tal vez no empiece con un grito de avivamiento, sino con una conversación honesta. Tal vez no comience con una multitud, sino con 2 personas sentadas otra vez frente a frente. Tal vez no venga como relámpago, sino como amanecer lentamente,
suave, pero real. A veces Dios fortalece una familia no quitándole todos los problemas de golpe, sino enseñándole a pelear bien, a perdonar rápido, a hablar con verdad, a volver a la mesa, a buscarlo juntos. Desde Abraham, Dios ha mostrado su interés en bendecir a las familias de la tierra. No es un detalle menor de la Biblia, es una línea que atraviesa toda la historia. El Señor quiere levantar una familia de pacto, un pueblo, una descendencia de fe. Por eso el enemigo ataca tanto el hogar, porque sabe que si destruye la mesa, debilita generaciones. Si rompe la transmisión de la fe en casa, gana terreno. Si logra que el hogar sea solo dormitorio y no altar, roba más de lo que parece. Por eso mismo, tú no puedes entregar tu casa sin pelear espiritualmente por ella. No me refiero a vivir gritando contra demonios todo el día. Me refiero a la pelea real, la de la coherencia, la del perdón, la de la paciencia, la de la disciplina, la de la oración constante, la de la conversación incómoda, la del abrazo que cuesta, la del orgullo crucificado. Esa guerra sí cambia atmósferas. Y quiero hablarle ahora a los abuelos. Ustedes son columnas silenciosas en muchas casas, muchas familias siguen de pie porque hubo una abuela que oró, porque hubo un abuelo que modeló dignidad, porque hubo alguien de la generación anterior que decidió no dejar morir el fuego. No subestimes tu lugar. Tal vez ya no corres como antes, pero todavía puedes bendecir, interceder, impartir sabiduría, contar testimonios, abrir la escritura, sostener con tu ejemplo. Hay nietos que no saben que están siendo cubiertos por las oraciones de una generación que aprendió a llorar en secreto. Y le hablo también a los hijos. Honrar no significa justificar todo. Honrar no siempre implica cercanía emocional inmediata. A veces habrá procesos, límites, sanidades pendientes, pero sí significa no convertir el dolor en desprecio perpetuo, no alimentar una identidad de víctima para siempre, no vivir dejando que el pasado dirija todas tus respuestas. Honrar es reconocer el lugar sin negar la herida, pero tampoco adorándola. Y eso solo se puede hacer con la gracia de Cristo. Quiero que oigas esto como una declaración de esperanza. Tu familia no tiene que ser perfecta para ser tocada por Dios. Tu casa no tiene que parecer ideal para que el Espíritu Santo la visite. No necesitas tener todo resuelto para empezar hoy. Basta un corazón dispuesto. Basta una decisión. Basta un Señor, entra. Basta un yo doy el primer paso. Basta un perdóname. Basta un oremos juntos. Basta un esta noche apagamos el ruido y volvemos a poner a Dios en el centro. Y si me preguntas qué hago hoy concretamente, te diría 5 cosas muy simples. Primero, vuelve a poner a Dios en el centro de la conversación de tu casa. No como sermón ambulante, sino como presencia real. Segundo, honra la mesa. Aunque sea una vez por semana, coman mirándose, sin distracción, escuchándose. Tercero, bendice con tu boca. Hay hijos que jamás olvidarán una frase de fe dicha por sus padres. Cuarto, pide perdón rápido. No esperes a que la herida haga raíces. Quinto, ora por tu familia por nombre, no genéricamente. Nómbralos delante de Dios. Porque la fortaleza de una familia no se improvisa, se cultiva, se ora, se pelea, se protege, se riega. Y el Señor bendice ese proceso. Yo siento decirte pastoralmente y con convicción que en muchas casas el próximo milagro no será económico primero, será relacional. Va a haber conversaciones que hace años no se daban. Va a haber hijos que volverán a abrirse. Va a haber matrimonios que van a dejar de hablar como enemigos. Va a haber padres que aprenderán a abrazar. Va a haber hijos que volverán a honrar. Va a haber noches donde en lugar de tensión empezará a respirarse paz. Y cuando eso pase, no será casualidad. Será la bondad de Dios visitando la casa. No des por perdida a tu familia. No la etiquetes por su peor temporada. No la definas por su capítulo más oscuro. Dios escribe historias largas y a veces lo que hoy parece ruina, mañana será testimonio. Lo que hoy parece agotamiento, mañana será altar. Lo que hoy parece silencio, mañana será cántico. Lo que hoy parece distancia, mañana será abrazo. Porque cuando Dios decide bendecir una casa, no solo la consuela, la reordena. No solo la calma,
la fortalece, no solo la visita, la habita. Así que hoy levanta tu corazón. Si eres padre, vuelve a tu asignación. Si eres madre, no te rindas. Si eres hijo, vuelve a honrar. Si eres abuelo, sigue orando. Si eres el único creyente en tu casa, mantén el fuego. Y si tu hogar está en pedazos, no escondas las piezas de aquel que sabe restaurar. Decláralo conmigo ahí donde estás. Señor, esta casa te pertenece. Este hogar te pertenece. Mi familia te pertenece. Renunciaremos al orgullo. Renunciaremos al resentimiento. Renunciaremos a las palabras que destruyen. Y hoy abrimos la puerta para que tu paz, tu verdad, tu gracia y tu fortaleza gobiernen nuestra casa. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendice cada casa que está oyendo este mensaje. Pon paz donde hubo guerra. Pon abrazo donde hubo frialdad. Pon palabra donde hubo silencio. Pon arrepentimiento donde hubo soberbia. Pon dirección donde hubo confusión. Sana el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Fortalece matrimonios, consuela a las madres cansadas, levanta a los padres quebrados, protege a los niños, rescata a los jóvenes, afirma a los abuelos y haz de cada hogar un refugio de tu presencia. Que haya shalom sobre cada bayit, que haya pan, pero también paz, que haya verdad, pero también ternura, que haya disciplina, pero también gracia. Y que esta casa, desde hoy, te sirva a ti. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela con alguien de tu familia, suscríbete al canal Dante Gebel Predicas y hazla llegar a una casa que necesite esperanza. A veces Dios bendice un hogar usando el simple acto de compartir un mensaje. Y yo creo que hoy Dios bendice tu casa y fortalece tu familia